Comenzamos este nuevo bloque con la visita y el retorno de nuestra querida amiga Laura Maruchak, nuestra conservacionista. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, ¿cómo andás? Bien, Buenos días a todos retomando. los oyentes. ¿Cómo nos trata este veranito, no? Parece otoño. Parece otoño, no ¿Qué tanto cosa? esperar el verano para ¿Qué cosa, tanto no? frío. No, sí. Pero bueno, es lo que el cambio climático nos trae. Como habíamos hablado el año pasado, tema que vamos a repasar también este año, este tema de cómo cambia el clima. No estamos tan acostumbrados a que en esta época haya niebla, por ejemplo. Dicen que hoy a la mañana era muy difícil transitar Rawson-Trelew por la niebla que había. Eso no es de verano, eso es de otoño. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Se nos adelantó el otoño. Claro, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo en llegamos febrero? a esto? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a tener que traer un meteorólogo, porque de eso tanto no me puedo Está meter. bien. Hoy vamos a empezar o vamos a continuar, porque el año pasado habíamos hablado algo del agua ya, Sí. como una cosa importante a tener en cuenta, a cuidarla, pero no hablamos del agua en específico para cada uno de los usos que los seres humanos le damos al agua. Claro. Entonces hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Rodolfo Agustino, que da casualidad, una pequeña casualidad, que es mi marido. Claro. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Cosas que pasan en la vida, así como que uno se junta con Claro, alguno. te casas con alguien y te enterás, sos ingeniero agrónomo. No lo digas, qué interesante lo tuyo. Bueno, la cuestión es que Rodolfo es una persona que tiene una trayectoria muy importante en nuestro valle. Si bien él es de Bahía Blanca, se vino muy jovencito, recién recibido, y se ha dedicado a estudiar nuestra zona, y te diría que es de los que más saben del agua acá en la zona. Así que por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo a él, porque ¿a quién voy a buscar si yo considero que es el mejor? Claro, si lo tenés A ver, a mano, sí, literalmente. y que aparte lo tengo a mano. ¿Puedo hablar? Buen día. Gracias, Rodolfo. Gracias por invitarme. Como te darás cuenta, estamos en un problema porque además de ser mi esposa, es mi agente de prensa, ¿viste? Porque se dedica a la gana. Pero sí, bueno, agradezco que podamos charlar de un tema que para mí es muy importante, es clave, que de alguna manera me da la impresión de que estamos teniendo señales de alarma en los últimos tiempos, y cuando hablo de los últimos tiempos hablo de meses o unos pocos años, que se notan en lo urbano. El problema que está teniendo cada una de las ciudades de la provincia, las ciudades costeras de la provincia, con el abastecimiento del agua, yo creo que tendría que ser una luz amarilla fuerte tirando a naranja, porque hay problemas en Comodoro, hay problemas en Radatili, hay problemas en Trelew, hay problemas en Rawson, hay problemas en Playa Unión. No es casual, no es que por allí hay un problema de índole o relacionado con lo que es la infraestructura, que por ahí no se mantuvo, no se hicieron obras, que puede ser, pero me parece que está pasando algo más, y tiene que ver con lo que decía recién Laura de lo climático, ¿no? Entonces, a mí primero me gusta poner un poco en escala el problema, decir, bueno, realmente somos un lugar que tenemos problemas de agua porque no hacemos las obras, no se hacen perforaciones, o no se hacen acueductos, o los acueductos no son suficientes, o el problema va un poco más allá. Yo creo que hay que tener en claro que la nuestra es una provincia que tiene un recurso hídrico muy pobre, y en particular lo que es la zona centro y costa. Cordillera es un mundo aparte. Cordillera tiene abundancia de recurso hídrico, pero con una característica que es llamativa, porque todos los ríos que son importantes en caudal, son mucho más importantes que el río Chubut, no vienen para el lado de la costa, sino que por una cuestión topográfica se van para Chile. Claro, es lo que llaman cuenca, que derivan a la cuenca del Pacífico. O sea, si tomamos un río que calculo que la mayoría de la gente lo ubica, que es en el caso donde está la presa de Futaleufú, el Río Grande, sí. Eso arranca en Argentina, obviamente, al estar la presa de este lado, se inicia en territorio nuestro, pero pega la vuelta y se va para Chile. Lo mismo pasa con el Carrenleufú, con el lago Puelo, con el río Puelo. O sea, todos los recursos que
que son abundantes, son ríos importantes desde el punto de vista del caudal, terminan derivando hacia el Pacífico, con lo cual no los podemos, entre comillas, traer para acá, porque la caída va para el otro lado. Entonces nos quedan solamente dos ríos, digamos, que podríamos considerar que nos van a resolver o ayudar a resolver el problema, que son el Chubut, que es el que tenemos aquí a nuestro costado de la ciudad, en el caso particular de Trelew me refiero, y el Senguer, que no llega a desembocar en el mar porque termina en el Colehuapi, pero abastece a Comodoro, abastece parte del norte de Santa Cruz con agua, me refiero, para la población. La otra pregunta que uno se podría hacer es si, bueno, hay dos ríos, no importa, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires tiene, o Buenos Aires y Santa Fe tienen el río Uruguay o tienen el río Paraná, al fin y al cabo, el problema es el tamaño del río. Sí. Los ríos, tanto el Chubut como el Senguer, son pequeños ríos comparados con cualquier río del resto del país o incluso dentro de los otros que hablábamos de la cordillera. Eso técnicamente se utiliza lo que se llama, la medición es el caudal, o sea, la cantidad de agua que pasa en un tiempo dado. Y si lo comparamos con ríos que por allí muchos de nosotros conocemos, como por ejemplo el río Negro, uno cuando va para el norte, para la zona de Bahía Blanca o cruza allí por Conesa, está cruzando el río Negro. El río Negro es 20 veces más grande que el Chubut. O sea, eso nos da una dimensión de lo que efectivamente no tenemos, es decir, tenemos muy pequeña cantidad de agua. Entonces, es un recurso que lo tenemos que manejar muy finito, tendríamos que ser mucho más cuidadosos de lo que somos. Y acá aparece un poco lo que Laura me pidió que encarara como problema, esa poca agua que trae el río Chubut, ¿cómo se utiliza o para qué se la utiliza? Y aquí estamos, básicamente digamos, técnicamente se divide en tres grandes, podríamos decir, calificaciones o sectores. Por un lado, lo que se utiliza para uso agropecuario. O sea, nosotros sabemos que el valle es regado, o sea, que necesita agua que toma del río. Lo mismo ocurre en Sarmiento con el sistema de riego que tienen allí. O sea, lo agropecuario consume una determinada cantidad de agua. Otro sector que necesita agua también es la industria. O sea, todos los lavaderos, el parque industrial y todo lo demás, eso necesita agua. Y también, no es que lo puse tercero porque sea menos importante, está lo urbano, el consumo que hacemos nosotros como pobladores de un lugar que también se puede bien o mal utilizar. Hoy escuchaba un comentario referido al consumo de agua que tiene Comodoro, por ejemplo, por habitante, y realmente es muy alto, sobre todo considerando la situación en la que estamos. Acá ocurre lo mismo, o sea, uno ve permanentemente que la utilización del agua es muy ineficiente. Pero vamos a darle un poco de magnitud a esto. O sea, decíamos entonces, tenemos tres sectores o tres formas de consumir el agua: lo agropecuario, lo industrial y lo urbano, para llamarlo para el uso de la gente. El consumo más importante desde el punto de vista de la cantidad en estos tres recursos lo lleva al agropecuario. Por lejos, muy lejos. El agropecuario debe andar arriba del 90%, 85% seguro. No hay datos, pero debe rondar ese valor. Al máximo. Después de eso viene lo industrial, que se estima que puede rondar un 10%, una cosa así, y por último queda lo urbano, que es un 5%. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista de las personas, en realidad el recurso recontrasobraría, daría para tener 2 millones de habitantes acá si no lo usáramos en la agricultura, o si no lo usáramos en la industria. El tema es que lo estamos usando en la agricultura, lo estamos usando en la industria. Y acá aparece una cosa que para mí también es clave, es interesantísima y nos remite un poco a los aprendizajes que hemos tenido por allá en la escuela, sea en la primaria o en la secundaria. Y es cómo funciona este tema del agua, es decir, de dónde sale este agua que nosotros utilizamos para el agro, para la industria o para las personas, y qué ocurre con ese agua una vez que la utilizamos. Y tenemos que pensar en el concepto de ciclo, que por allí no me extrañaría que Laura lo haya mencionado porque es muy común, porque es una manera de pensar que tenemos coincidente. Y en lo que yo en particular, no la quiero involucrar que Laura, no sé si ella lo afirma taxativamente como yo, pero en lo particular yo creo que todas estas
menciones que se hacen incluso hasta el nivel de campaña, donde se dice ahorre agua, esto de que lavarse las manos o la canilla que gotea o no sé qué historia más, para mí no tiene sentido. Y lo voy a decir por qué. El concepto que a mí me parece que hay que tener no es si usamos o no usamos agua en exceso, sino el concepto de que no la estropeemos, no la degrademos, no la contaminemos. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si volvemos a la idea de ciclo, esto es aquel dibujito que alguna vez habrás visto de la montañita, que la nube, que evapora, que cae, que el río, que el mar, que vuelve otra vez una nube, llueve y otra nieva y otra vez se junta. Es real, así es como funciona el ciclo. Ahora, si yo la uso y una vez que la usé la devuelvo, por ejemplo, en el caso de la agricultura, la manera que se devuelve el agua una vez que se hizo el forraje o el alimento que se hizo, la verdura o lo que fuere, es que ese agua vuelve a evaporarse. De una manera u otra se evapora. Por ejemplo, un cultivo que es muy importante aquí en la zona, que es la alfalfa, el mecanismo de funcionamiento es que yo riego la alfalfa para que crezca. Una vez que creció y está lista para ser cosechada, se la corta y se la deja secar. O sea, el agua que tenía la planta se evapora y vuelve al ciclo. Claro. Entonces no pasó nada, la usamos y vuelve a integrarse al ciclo. Ahora, el problema está cuando yo la uso, y ahí me meto con la industria, que es más delicado, y la contamino de alguna manera. O sea, imagínate que le meto algún metal pesado, algún contaminante, entonces después, ahí ya estamos en un problema, porque no es agua limpia, sino que es agua que ha sido degradada y que por ahí es un proceso que lleva quién sabe qué tiempo para que vuelva a su calidad natural. Entonces, esto es lo que a mí me parece que hay que tener en claro. Hay áreas que utilizan muchísima agua, estoy hablando de la agricultura, y ese agua vuelve al ciclo. El problema es cuando la degradamos, la volvemos de inferior calidad, ¿no? Discúlpame, Rodolfo, también contemos un poco el tema de que el agua que se usa en la agricultura no siempre está limpia por el uso de agroquímicos. Sí, ese también. O sea, ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Y el agua que usan las personas que usamos las personas en las ciudades, lo usamos porque está potabilizada, claro. Y el costo que tiene la potabilización es lo que la hace, digamos, pasible de cuidado, porque en realidad... Sí, seguro, yo no estoy propiciando el derroche. No, te entiendo, pero quiero aclararlo para que se entienda bien. Parece que fuera otro producto distinto. Claro, es un producto mejorado. Seguro. Para que sea potable. Debe ser mejorado, porque el agua cruda no se puede tomar, porque no es apta para ser consumida. Hay iniciativas que por allí, a mi entender, son muy inteligentes. En algunos lugares de la provincia, no son los más. Por ejemplo, Gaiman tiene un área, un sector, con un tendido de red de agua cruda. Esto es agua que se puede utilizar para regar, para alimentar, para darle a los animales o cosas por el estilo. Y obviamente el único costo que tiene es de tomarla del río y bombearla y meterla en el sistema y nada más. En cambio, otra cosa es, como dice Laura, meterla en el sistema potable, donde vos tenés que... Pasan muchas veces, los días que hay lluvia o viene el río muy turbio o cosas por el estilo, se complica el proceso de potabilización, porque hay que filtrar ese excedente de materia que hay en la misma agua, y por lo tanto eso encarece el producto, y además hay que meterle cloro. Bueno, tiene una serie de tratamientos que no viene el caso a explicar, que son los que le dan un costo, por llamarlo de alguna manera, más alto que el agua cruda. Pero si se pudiera establecer un sistema de dos redes, por llamarlo de alguna manera, que no obligaran a otra cosa que captarlo del río y bombearlo, bueno, eso resolvería muchos de los problemas de abastecimiento que tenemos, porque estoy seguro que mucha del agua que es potable se está utilizando no para consumo humano, sino por ahí para regar, para llenar una pileta o para lo que fuere. Claro. O para el inodoro, que es peor todavía. Claro, bueno, el agua potable para el inodoro. Claro, tal cual. Claro. Entonces, ese tipo de cosas obviamente son soluciones que tienen un cierto grado de complejidad, porque no es que sea complejo, tiene complicaciones. Hay que hacer la instalación de la red de agua de la casa tomando en cuenta estas cosas, o sea, de alguna manera duplicamos la cantidad de caños que llevamos, cosas por el estilo. Pero obviamente
vuelvo a la frase inicial cuando empezamos a charlar, de que me parece que las luces amarillas que están sonando o apareciendo nos tendrían que hacer reflexionar sobre que nos estamos metiendo en un problema, en una zona donde el recurso es extremadamente limitado. Y por lo tanto, porque se puede decir, alguien va a decir, bueno, utilicemos un proceso de desalinización del agua de mar, que es abundante. La pregunta es cuánta plata sale eso, todos lo sabemos. Es decir, si no, Pirámides tendría resuelto su problema de abastecimiento de agua, y no lo tiene. Es evidente, son procesos muy caros, energéticamente muy caros, porque es un proceso de filtración que se hace con unas membranas muy específicas y que requieren alta presión de trabajo y por lo tanto bombas importantes. Bueno, no es barato hacer agua potable a partir del agua de mar. Por lo tanto, el recurso que tenemos, que es el río Chubut, lo tenemos que manejar. Y el problema que se presenta, me parece a mí, es que hay hay descontrol justamente en el control del recurso. Uno escucha, estos días estaba escuchando que se empiezan a alarmar en la zona de Sarmiento, porque el Coluay Huapi, el lago que recibe el aporte del río Senguer, está bajando mucho su nivel. El lago Múster prácticamente parece que está seco o casi seco, y hay mucha conexión ilegal, muchos canales que se han hecho a lo largo del Senguer, y Comodoro tiene una, entre comillas, ventaja, que tienen maquinaria pesada para hacer obras importantes, porque hacer un canal no es fácil, requiere maquinaria muy grande y costosa. Y yo sé que hay muchos lugares, hay denuncias de hecho de obras hídricas importantes que se han hecho, obviamente sin la autorización, porque el río no es un recurso privado, es un recurso público, claro, que lo tiene que administrar la provincia. Y aquí en el Valle lo que ocurre también tiene que ver con la compañía de riego, que también está teniendo dificultades de funcionamiento, más que nada, a mi entender, porque no se le asigna un poder de policía que permita controlar más lo que sería la administración del agua para riego. Así que fíjate que temita, ¿no?, el del agua. Y por ejemplo, o sea, para cambiar esta actitud, o sea, no sería solamente un tema de generar conciencia ya simplemente, sino implementar todo un sistema que sería más complejo que solamente generar conciencia. Seguro, pero vos sabés que uno parece como que el primer tiro que tira por elevación es pensando en la legislación, que decir, bueno, hagamos una ley que prohíba. Yo no sé, me arriesgaría a decir que si uno escarba, debe haber elementos legales ya que permitan hacer un control. Seguro que lo hay. Esto no estamos inventando la pólvora. Este problema no es nuevo y tiene muchos años. Lo que habría que tomarse el trabajo, y ahí me parece que pasa más del legislativo al ejecutivo, tanto provincial como municipal y hasta nacional, en cuanto a que les dé, digamos, hacer una búsqueda de lo que es la legislación y ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a controlar para que esto esté como debe estar, porque si tenemos una... a mí me parece que hay sobre legislación en muchos casos. Es decir, tenemos leyes y el problema parece que terminara con que hicimos la ley y ya está. Eso es voluntarismo. El tema pasa por otro lado. Hay que decir, bueno, me pongo las pilas, hago control sobre esto, el que está cometiendo una infracción le llamo la atención y le digo que vuelva para atrás. O sea, de hecho ha habido casos sobre el río Chubut, en este caso no sobre el Senguer, sino sobre el río Chubut, que yo he sabido que la autoridad provincial, el IPA, el Instituto Provincial del Agua, hizo volver para atrás una obra que no estaba permitida, no estaba autorizada. Alguien que se tomó la atribución de robar agua del río Chubut y llevarla para su campo. Obviamente si es un recurso escaso y sobre todo en la situación que estamos nosotros, que estamos en la cola del río, o sea, la finalización del río. Lo que hay, o sea, lo que nos va llegando. Y no es que sea imposible. Hay ejemplos, incluso en el país, uno dice muchos, bueno, mirá Alemania, mirá Israel, que yo todo el cuento que hay. Yo sé de lugares del país donde el agua, que es un tema conflictivo no solo acá, se está administrando, y sé que hay fricciones y que hay discusiones, por ejemplo, en lo que es el río Colorado. En este caso nosotros lo vemos muchas veces yendo para el norte cuando
pasamos la localidad de Río Colorado, cerca de Bahía Blanca. Pero el Río Colorado es administrado por 5 provincias. O sea, participa la provincia de Buenos Aires, que es la última, en este caso. Participa Río Negro, participa La Pampa, participa Neuquén y me está faltando... Mendoza, que está, es por el tema de las nacientes. Entonces han tenido que llegar a un acuerdo y decir, mirá, de todo el agua que trae el Río Colorado, esta parte te toca a vos, esta 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 te toca a vos, y tenemos que dejar un poquitito para que llegue hasta el mar para que el cauce no se anule. Imagínate ponerse de acuerdo 5 provincias, y además peleando por el agua, como son los mendocinos, como son los neuquinos. Y todos productores. A eso voy. Y yo he visto cómo funciona, y en este caso es un círculo virtuoso. ¿Cómo funciona esto? Cuando vos tenés un sistema que te obliga a administrar bien el agua, vos empezás a administrar bien para abajo. Entonces, yo he estado charlando con productores de la zona de Río Colorado, de Corfo Río Colorado, y la manera que los tienen controlados con el uso de agua para riego es pasmosa. Ahora, ¿qué ocurre? Riegan 3 veces mejor que nosotros, y cuando digo 3 veces, es 3 veces. ¿Por qué? Porque con la misma cantidad de agua que nosotros usamos para 1 hectárea, ellos riegan 3. Es un problema de eficiencia, un problema de tecnología, un problema de manejo, un problema de que los tienen bien agarrados y les dicen, mirá, si no haces las cosas bien, yo te doy tanta agua, vos lo que hagas con el agua es problema tuyo, y le cobran ese agua. Entonces, forzosamente vas a hacer rendir eso, vas a trabajar ordenadamente, o tenés que salir del sistema, claro, porque no te podés dar el lujo de desperdiciar un recurso que es caro, y eso deviene de que la provincia de Buenos Aires, como esta cola, en este caso es la provincia más débil desde el punto de vista del Río Colorado, tuvo que negociar y le asignaron un cupo, le dijeron, vos tenés tantos hectómetros cúbicos de agua y arreglate. Y así que termine el mar encima. Y además tiene que dejar que pase. Debe ser terrible eso de decir que me dejo que el agua se me vaya. Y bueno, pero hay que dejar. Es un acuerdo interprovincial. Entonces, incluso ha habido conflictos con la industria petrolera porque ha habido derrames sobre el río y por lo tanto afectaba a toda la cuenca aguas abajo. O sea, fíjate qué complejidad tiene el problema. Y lo han resuelto. Y estamos hablando de Argentina, no estamos hablando de, como siempre miramos para afuera, no. No fuimos al viejo continente. Estamos mirando acá. Y eso a mí me parece que es un buen indicador, porque si hay capacidad para organizarse de esa manera, nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Claro, en una sola provincia debería. Claro, tal cual. Así que fíjate que baúl acabarás de abrir, ¿no? Esto de sacar de adentro toda esta cosa, no, el tema del agua es y va a ser, sobre todo, ¿no? Sí. Esto que hablan de la guerra del agua, eso yo no sé si es cierto, pero que evidentemente genera conflicto, pero no hay duda. Yo he visto gente acá en la chacra pelearse por el agua, y pelearse mal, a las piñas, a los palazos. O sea que, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de años atrás. Así que yo creo que hay que, como dicen, poner las barbas en remojo. Vuelvo a insistir, señales amarillas que no se conviertan en rojo, porque si no, estamos en problemas. Claro. Ya prestar atención ahora y reaccionar a tiempo. A ver qué pasa. Perfecto. Señora, no sé qué vino. No. A mí me parece perfecto. No, simplemente recordar que la escasez del agua de la que tanto se habla, no hay que alarmarse, hay que preocuparse para hacer lo que decía recién Rodolfo, cuidar el recurso y manejarlo correctamente. El agua no se va a acabar, porque este tema de que es un ciclo que siempre, excepto que el mar se seque, ¿no? Los océanos se sequen, ahí sí que estaríamos en un problema. Pero mientras el mar esté donde está, un poco más arriba, un poco más abajo, en cuanto al crecimiento de las costas por el derretimiento de los polos, ¿no? Esto tiene que ver con el cambio climático también. El agua siempre va a existir. Habrá derretimiento de glaciares, seguro, porque volvemos al mismo punto. El cambio climático está generando derretimiento de hielos que antes eran eternos y ahora están dejando de serlos. Entonces, hay un complejo problema internacional, global, seguro, que tiene que ver con el hombre. Ahí, ya como lo hablamos el año pasado,
según de qué lado estés claro. de la postura. Pero nosotros, tanto Rodolfo como yo, estamos del lado de la postura de que el hombre, de algún modo, es el que está afectando este recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos, para la vida de los seres vivos, valga la redundancia, y que hay que ponerse las pilas para tratar de que este agua dulce, que tenemos muy poquita, yo el año pasado les decía, es como una torta que tenemos que ir dividiendo y lo que nos queda de agua dulce es casi nada. Es muy, muy poquito y por eso tenemos que cuidar de no contaminarla y no mal usarla. El agua no va a desaparecer. El ciclo sigue funcionando, sigue habiendo evaporación, sigue nevando en las cordilleras, siguen los ríos bajando en primavera. Bueno, esto sigue. El tema es cómo viene ese agua, en qué condiciones viene y en qué condiciones la tomamos en cada una de las ciudades. Estamos hablando de que lo más importante es la producción, lo más importante es la industria, lo más importante es el uso humano. Yo creo que todo es importante, sí. Y que de algún modo, si nos ponemos de acuerdo, cada una de estas partes, de estas áreas que usan el agua, obviamente podremos cuidarla como corresponde, sin alarmarnos y pensar que un día no va a salir el agua de la canilla. Que eso es un error de concepto cuando se habla del agua. Claro, que vas a girar la canilla y listo. Y se acabó. Y no tenemos agua y no vamos a tener nunca más. No, eso no es verdad. El agua no se extingue como los dinosaurios, que en una época fue una propaganda muy muy discutida. Los dinosaurios se extinguieron, el agua también. No, eso no es cierto. Seguro que no. Pero que sí hay que cuidarla y no contaminarla, eso definitivamente es la forma. Que es cultural también lo podemos afirmar. Tiene que ver con cómo la usamos, cómo estamos aprendiendo o no sobre ella, y habrá que seguir. Estos temas no se cortan solo en media hora. Perfecto. Bueno, Rodolfo, Laura, muchas gracias. Laurita, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, claro. Martes. Claro que sí. Un gusto. Un nuevo bloque de conservacionismo. Muchas gracias. Un gusto. Chau, chau. Would you love to be